Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En 1776, en la tranquila región de Baviera, surgió una organización secreta que cambiaría el curso de las teorías de conspiración a lo largo de los siglos. La Orden de los Iluminados, conocida hoy como los Illuminati, fue fundada por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Weishaupt creía que la humanidad necesitaba liberarse de la opresión del poder eclesiástico y estatal. Así, la misión de los Illuminati fue promover la razón y el conocimiento como herramientas para emancipar a la sociedad. Aunque su influencia directa en los eventos históricos ha sido objeto de especulación, la existencia de esta organización fue real, al menos por un tiempo. En un principio, los Illuminati reclutaron a figuras influyentes de la sociedad bávara y sus ideas se extendieron por toda Europa, mezclándose con las logias masónicas de la época. Sin embargo, el miedo al poder de esta organización y sus supuestos planes de reforma radical llevó al gobierno bávaro a prohibirla en 1785. La orden desapareció oficialmente, pero su leyenda apenas comenzaba a nacer. ¿Escuchas? Juicio a los Illuminati, culpables o inocentes de conspiración. Primer acto. Contexto histórico profundo, ilustración y sociedad secreta. Hoy nos adentramos en uno de los temas más fascinantes y controversiales de la historia moderna, los Illuminati. Pero antes de entrar en detalles sobre esta enigmática orden secreta, es fundamental comprender el contexto histórico en el que surgieron. Un tiempo de transformación, de ideas revolucionarias y de grandes cambios en la manera de pensar. El siglo XVIII, la era de la Ilustración. Imaginemos Europa en este momento. Es un continente dividido entre la tradición y el progreso, donde el poder absoluto de los monarcas y la influencia de la Iglesia Católica gobernaban la vida cotidiana de millones de personas. Pero en las sombras y en los círculos intelectuales más selectos, algo comenzaba a cambiar. En el siglo XVIII, la Ilustración emergió como un movimiento intelectual que desafiaba las estructuras de poder tradicionales. Fue una época en la que las grandes mentes de Europa comenzaron a cuestionar todo lo que durante siglos había sido considerado incuestionable. La autoridad de los reyes, el poder de la Iglesia, las jerarquías sociales y las normas que mantenían a las masas en la oscuridad. La Ilustración representaba una ruptura con el pasado y una búsqueda incansable de la verdad mediante la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento. Pensar en nombres como Voltaire, Rousseau, Kant y Montesquieu, figuras clave de este movimiento,
Estos hombres de letras y filosofía creían que el mundo podía y debía ser entendido no a través de la fe ciega o los dogmas religiosos, sino mediante la observación, la lógica y la ciencia. Se trataba de liberar al ser humano de las cadenas de la superstición y la ignorancia y conducirlo hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde las decisiones no se basaran en la arbitrariedad del poder, sino en el conocimiento. Sin embargo, estas ideas eran peligrosas para los monarcas absolutistas y para la Iglesia. Cuestionar la autoridad del rey, que se creía que gobernaba por mandato divino, o criticar el poder de la Iglesia, que controlaba tanto la vida espiritual como la política, no solo era visto como una herejía, sino como una amenaza directa al orden establecido. Y este es el escenario en el que nacen los Illuminati. Nos trasladamos a Baviera, una región gobernada por monarcas absolutistas fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. En Baviera, como en gran parte de Europa, la religión y el Estado estaban profundamente entrelazados. La Iglesia no solo era una guía espiritual, sino también una poderosa institución que controlaba la educación, la política y la vida pública. Los monarcas dependían de la Iglesia para mantener el orden social y justificar su autoridad. Era un mundo donde el poder estaba concentrado en unas pocas manos, las de los reyes y los clérigos, y donde las clases más bajas, el pueblo llano, tenían poco que decir o decidir sobre sus propias vidas. El analfabetismo era común y la educación estaba reservada casi exclusivamente para la élite. Cualquier idea que amenazara este sistema de control era rápidamente sofocada, y cualquier movimiento que surgiera un cambio en las jerarquías de poder era visto como un enemigo del Estado y de la religión. En este ambiente opresivo, donde el pensamiento crítico era reprimido, surgieron las sociedades secretas. Eran lugares de refugio para aquellos que querían explorar nuevas ideas sin la vigilancia constante del poder. Estas sociedades proporcionaban a los intelectuales, científicos y filósofos un espacio donde podían debatir libremente, alejados de la mirada inquisitiva de la Iglesia y del Estado. Los miembros de estas sociedades secretas discutían ideas que hubieran sido consideradas subversivas si se hubieran expresado públicamente: democracia, derechos humanos, separación de la Iglesia y el Estado. La masonería fue una de las sociedades secretas más influyentes de esta época. Originada en Inglaterra y extendida por toda Europa, la masonería promovía los ideales de fraternidad, igualdad y progreso. Se organizaba en logias, donde sus miembros realizaban rituales simbólicos y compartían un código de hermandad. Muchos de los principales pensadores de la Ilustración fueron también masones. Sin embargo, no todas las sociedades secretas seguían los mismos principios o métodos. Y es en este contexto donde Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, decide fundar lo que más tarde sería conocido como los Illuminati. Nació en 1748. Fue educado bajo la estricta tutela de los jesuitas, una de las órdenes religiosas más poderosas de la Iglesia Católica. Sin embargo, con el tiempo, Adam comenzó a distanciarse de las enseñanzas de la Iglesia. Creía que la humanidad estaba siendo sofocada por el dogma religioso y el control político, y que sólo a través de la razón y el conocimiento se podía liberar a la sociedad de esta opresión. Fue así como en 1776 Adam fundó los Illuminati, una sociedad secreta cuyo objetivo era nada menos que la emancipación de la mente humana.
El propósito de los Illuminati era ambicioso. Querían transformar la sociedad desde dentro, erradicar la ignorancia y acabar con las injusticias promovidas por los gobiernos autoritarios y la Iglesia. Para Adam, solo a través del conocimiento y la educación se podía lograr una verdadera libertad. Y aquí es donde los Illuminati toman una dirección diferente de otras sociedades secretas de la época. Mientras que los masones se enfocaban más en los valores de la fraternidad y el progreso gradual, los Illuminati eran más radicales. Weishaupt veía su orden como un medio para llevar a cabo un cambio profundo, aunque a largo plazo. No se trataba solo de debatir ideas, sino de actuar en la sombra, infiltrando las estructuras de poder para transformarlas desde dentro. El gran miedo de los monarcas y la Iglesia hacia los Illuminatis no era infundado, pero sí malinterpretado. Los Illuminati no buscaban una revolución violenta ni derrocar los gobiernos a través de la insurrección. Su objetivo era más estratégico. Querían influir en la élite intelectual, política y económica para fomentar un cambio gradual pero profundo. Se infiltraban en logias masónicas y círculos de poder con el fin de expandir su visión de una sociedad iluminada por el conocimiento y la razón. En los ojos de la monarquía y la Iglesia, este enfoque subversivo era visto como una amenaza directa. Los Illuminati, que operaban en secreto, representaban lo desconocido, y lo desconocido siempre genera miedo. Para los líderes políticos y religiosos, cualquier grupo que cuestionara su autoridad debía ser eliminado. Aquí es donde comienza la persecución. A medida que los Illuminati crecían en número e influencia, las autoridades bávaras comenzaron a tomar medidas para erradicar esta sociedad secreta. En 1784, el gobierno bávaro, bajo el mandato del elector Carlos Teodoro, emitió un decreto que prohibía todas las sociedades secretas, incluidos los Illuminatis. Se acusaba a la orden de conspirar contra el Estado y la Iglesia y de promover ideas peligrosas que podrían desestabilizar el orden social. Pero como veremos más adelante en este juicio a los Illuminati, las verdaderas intenciones de la orden distaban mucho de las acusaciones que se les hicieron. Los Illuminati no eran una sociedad diabólica ni perversa. Era, en realidad, un grupo de intelectuales que soñaban con un mundo donde la razón, la justicia y la libertad prevalecieran sobre la opresión y el dogma. Ahora que hemos explorado el contexto histórico y filosófico en el que surgieron los Illuminati, os invito a seguir con nosotros en este viaje por los secretos, las acusaciones y las verdades detrás de esta enigmática sociedad. En el siguiente acto, comenzaremos a desvelar las razones detrás del ataque implacable que sufrieron, y al final, vosotros seréis los jueces, culpables o inocentes. Segundo acto: la evolución del mito, de sociedad secreta a teoría de conspiración global. Ahora que hemos recorrido los orígenes de los Illuminati, es momento de abordar un tema fascinante: la evolución de su mito. Porque, aunque los Illuminati originales desaparecieron oficialmente en 1785, su leyenda no ha hecho más que crecer.
¿Cómo fue posible que una pequeña sociedad secreta que operó durante menos de una década se convirtiera en el centro de algunas de las teorías de conspiración más complejas y elaboradas de la historia moderna? Cuando la Orden de los Illuminati fue disuelta por decreto del Elector de Baviera en 1785, parecía que su historia había llegado a su fin. Los miembros de la organización fueron perseguidos y muchos documentos fueron confiscados. Adam, su fundador, huyó al exilio y otros miembros fueron silenciados o se dispersaron. Sin embargo, lo que las autoridades bávaras no sabían era que con cada ataque estaban construyendo las bases del mito que surgiría años más tarde. La naturaleza secreta de los Illuminati, su selecta membresía y la sombra de misterio que los envolvía, dejaron espacio para la especulación. En una Europa que se enfrentaba a cambios revolucionarios y donde las monarquías comenzaban a tambalearse, el mito de una sociedad secreta que manipulaba los eventos desde las sombras comenzó a cobrar fuerza. Pero, ¿cómo exactamente se propagó esta idea? Durante el siglo XIX, las revoluciones que sacudieron a Europa, como la Revolución Francesa y las luchas por la independencia en América, generaron un clima de miedo y paranoia entre las élites tradicionales. Era más fácil para los poderosos pensar que estos cambios no eran espontáneos, sino parte de una conspiración mayor. ¿Y quién mejor que los Illuminati, esa sociedad secreta ya olvidada por muchos, para ocupar el papel de manipuladores de la historia? Es en este momento donde los Illuminati resurgieron, no como una organización activa, sino como una sombra, una explicación para los grandes cambios políticos y sociales. Algunas voces conservadoras empezaron a vincular a los Illuminati con eventos históricos que parecían desestabilizar las estructuras tradicionales. Las revoluciones no eran simplemente el resultado de la voluntad popular, sino, según estas teorías, el producto de un plan oculto para destruir los gobiernos monárquicos y establecer un nuevo orden mundial. Y los Illuminati, con su misión original de promover la razón y la libertad, fueron convenientemente transformados en los culpables de todos estos cambios. Una de las figuras clave en la expansión del mito de los Illuminati fue Nesta Webster, una escritora británica que a principios del siglo XX popularizó la idea de que los Illuminati no solo habían sobrevivido a su disolución en Baviera, sino que habían continuado operando en las sombras, manipulando eventos históricos clave. Webster argumentó que los Illuminati estaban detrás de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y prácticamente todos los movimientos políticos que amenazaban a las élites europeas. Webster presentó a los Illuminati como los arquitectos de una vasta conspiración global que tenía como objetivo destruir las monarquías, las religiones establecidas y el orden social tradicional para instaurar un gobierno mundial controlado por una élite intelectual y atea. Fue ella quien ayudó a cimentar la conexión entre los Illuminati y la masonería, un vínculo que se ha perpetuado en la mayoría de las teorías de conspiración modernas. Uno de los eventos más frecuentemente vinculados a los Illuminati es la Revolución Francesa. Algunos teóricos de la conspiración argumentan que los Illuminati jugaron un papel clave en la organización y el estallido de la revolución. La caída de la monarquía, el caos social y el surgimiento de una nueva república fueron vistos como el resultado de una conspiración bien orquestada
por esta sociedad secreta. Si bien no existen pruebas directas que vinculen a los Illuminati con la Revolución Francesa, la idea de que una élite oculta estaba detrás de los eventos más importantes de la historia se arraigó profundamente en la imaginación popular. Los monarcas y las clases altas de Europa, temerosos del avance de las ideas republicanas y laicas, comenzaron a difundir la noción de que los Illuminati habían manipulado a las masas para provocar el caos y la destrucción. El siglo XX fue testigo de una expansión masiva del mito de los Illuminati, impulsada por el auge de los medios de comunicación y la cultura de masas. Las teorías sobre los Illuminati ya no estaban confinadas a libros académicos o circulares conservadoras. Ahora estaban presentes en novelas, películas y eventualmente en Internet. Se convirtieron en un símbolo universal de control oculto y poder sombrío. A lo largo del siglo surgieron teorías que vinculaban a los Illuminati con algunos de los eventos más significativos de la historia moderna. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 es uno de los ejemplos más notorios. A pesar de que múltiples investigaciones concluyeron que el asesinato fue llevado a cabo por un asesino solitario, la idea de que una sociedad secreta como los Illuminati estaba detrás del crimen siguió ganando adeptos. La razón, el poder de la historia de una conspiración global era mucho más fascinante que la realidad. Del mismo modo, el surgimiento de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional fue visto por algunos como parte del plan de los Illuminati para establecer un nuevo orden mundial. Según estas teorías, estas instituciones no eran simplemente organismos para la cooperación global, sino los primeros pasos hacia un gobierno único que controlaría a la humanidad desde las sombras. Y luego llegó Internet. Con la llegada de la era digital, las teorías sobre los Illuminati se dispararon. Las plataformas de redes sociales y los sitios web dedicados a la divulgación de teorías de conspiración ayudaron a difundir y amplificar el mito. De repente, los Illuminati estaban en todas partes, desde el billete de $1, con su ojo que todo lo ve, hasta los símbolos presentes en videoclips musicales como los artistas Beyoncé, Jay-Z y Rihanna. El ojo dentro de la pirámide, el triángulo y los símbolos asociados a los Illuminati aparecieron constantemente en la cultura pop, alimentando la idea de que esta organización no solo sobrevivió, sino que seguía controlando los hilos del poder. En la era moderna, los Illuminati dejaron de ser simplemente una sociedad secreta del siglo XVIII para convertirse en una metáfora del control y la manipulación. El mito de los Illuminati está profundamente ligado a la idea de un nuevo orden mundial. Según esta teoría, los Illuminati, o una élite global que continúa su legado, están trabajando para establecer un único gobierno mundial que controlará a todos los ciudadanos del planeta. Esta teoría se ha alimentado del temor a la globalización, el control financiero, la tecnología y la pérdida de soberanía de los Estados-nación. En este punto, la teoría de los Illuminati ya no solo está vinculada a eventos específicos, sino a una visión más amplia de que todo está siendo controlado desde las sombras. Las elecciones, las guerras, las crisis económicas y hasta la cultura popular no serían más que herramientas utilizadas por los Illuminati para manipular a la humanidad
y llevarla hacia su plan maestro. A lo largo de los siglos, el mito de los Illuminati ha evolucionado, transformándose desde una pequeña sociedad secreta en Baviera hasta un símbolo global del poder oculto. ¿Por qué ha perdurado este mito? Quizás porque los Illuminati representan nuestros miedos más profundos, el miedo a lo que no podemos ver, a lo que no podemos controlar y al poder que opera fuera de nuestra comprensión. Los Illuminati, en la mente colectiva, ya no son solo un grupo de intelectuales que soñaban con una sociedad mejor. Son los titiriteros invisibles, los arquitectos de un plan secreto que, según algunos, aún se está desarrollando. Y ahora, la pregunta queda para vosotros, oyentes. ¿Son los Illuminati culpables o inocentes? ¿Son una sociedad visionaria que fue incomprendida o una élite oscura que ha manipulado la historia desde las sombras? Lo que sí es seguro es que con el paso del tiempo, el mito de los Illuminati se ha entrelazado con la historia y la cultura de manera inextricable. Y aunque el juicio está por comenzar, una cosa es clara: al final, todo se sabrá. Tercer acto: los Illuminati en la cultura popular y su impacto en la psicología social. Mientras nos adentramos más en este fascinante viaje por la historia y el mito de los Illuminati, es imposible no notar cómo han influido en la cultura popular moderna, desde películas hasta canciones, desde teorías conspirativas hasta símbolos que parecen estar en todas partes. Los Illuminati han pasado de ser una pequeña sociedad secreta a una presencia omnipresente en el imaginario colectivo. Pero, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo una organización que desapareció oficialmente en 1785 se convirtió en el centro de la cultura contemporánea y un elemento clave en la psicología social moderna? Comencemos con uno de los símbolos más icónicos atribuidos a los Illuminati: el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide. Este símbolo, que aparece en el billete de $1 estadounidense, ha sido interpretado por los teóricos de la conspiración como una marca de la influencia oculta de los Illuminati en la política y las finanzas globales. Pero lo que muchos no saben es que este símbolo, en realidad, tiene un origen mucho más antiguo, vinculado al simbolismo masónico y a la providencia divina. Sin embargo, su asociación con los Illuminati ha sido tan poderosa que para muchas personas verlo evoca inmediatamente la imagen de un poder oculto que nos observa, que nos controla desde las sombras. En la cultura popular moderna, los Illuminati han sido retratados como los arquitectos del control absoluto. En películas como Ángeles y Demonios y National Treasure, el mito de los Illuminati se entrelaza con tramas de aventuras y conspiraciones globales, donde la búsqueda del poder oculto es el eje central de la historia. Estos relatos ayudan a perpetuar la idea de que los Illuminati o algún grupo similar están detrás de los eventos más importantes de la historia contemporánea. Pero no solo en el cine encontramos referencias. El mundo de la música, especialmente la música pop, ha sido un terreno fértil para la difusión de teorías sobre los Illuminati.
Algunos de los artistas más famosos de las últimas décadas han sido vinculados sin fundamento a la supuesta élite secreta. Nombres como Beyoncé, Jay-Z, Rihanna y Kanye West han sido objeto de rumores que afirman que están al servicio de los Illuminati, utilizando su influencia en la industria musical para difundir mensajes subliminales y controlar a las masas. Los videoclips de estos artistas han sido analizados hasta el mínimo detalle, buscando símbolos ocultos, triángulos, ojos, gestos de manos que se interpretan como señales secretas. Las teorías que circulan en Internet aseguran que estos iconos de la música han vendido sus almas a los Illuminati a cambio de fama y poder, y que ahora son herramientas utilizadas para manipular a sus seguidores. De hecho, algunos fanáticos han llegado a creer que las letras de las canciones contienen mensajes ocultos destinados a influir en la mente de quienes las escuchan. Pero, ¿por qué este tipo de teorías resuenan tanto en la cultura popular moderna? La respuesta puede estar en el poder de los símbolos. Los símbolos tienen una capacidad única para despertar emociones profundas. Un simple triángulo, un ojo dentro de una pirámide o un gesto de mano pueden adquirir un significado mucho más profundo cuando se los vincula a una narrativa de poder y control. En un mundo cada vez más globalizado y complejo, donde muchas personas sienten que el control de sus vidas está fuera de sus manos, los Illuminati se han convertido en un símbolo de ese miedo, una explicación para lo inexplicable. El auge de Internet y las redes sociales han exacerbado esta tendencia. En plataformas como YouTube, Twitter y Reddit, las teorías de conspiración sobre los Illuminati se han viralizado. Un simple vídeo que sugiere que un artista pop está vinculado a una sociedad secreta puede alcanzar millones de visitas en cuestión de días. A medida que los usuarios comparten, comentan y crean sus propias versiones de estas teorías, el mito de los Illuminati se amplifica, convirtiéndose en una especie de verdad popular. Incluso aquellos que no creen realmente en la existencia de los Illuminati no pueden escapar de su presencia en la cultura digital. La imagen de los Illuminati ha sido moldeada y remoldeada para adaptarse a las preocupaciones y miedos de la época. En el siglo XVIII eran vistos como una amenaza para las monarquías y las religiones establecidas. Hoy son percibidos como los titiriteros detrás de la política global, los medios de comunicación y el entretenimiento. Y lo más sorprendente de todo es que, a pesar de la falta de pruebas concretas, estas teorías se han vuelto tan persistentes que han penetrado en el subconsciente colectivo. Detrás de la popularidad de los Illuminati en la cultura moderna hay una cuestión psicológica profunda. ¿Por qué tanta gente está dispuesta a creer en la existencia de una élite secreta que controla el mundo? La respuesta podría estar en el sentido de incertidumbre y desconfianza que prevalece en la sociedad actual. Vivimos en un mundo donde las crisis económicas, los conflictos globales y los cambios tecnológicos han generado una sensación generalizada de impotencia. Los ciudadanos comunes sienten que las decisiones importantes se toman en esferas inaccesibles para ellos, por actores que no pueden ver ni entender. En este contexto, los Illuminati se convierten en una metáfora perfecta para esa sensación de estar siendo controlados por fuerzas invisibles. Las teorías de conspiración, y en particular las que involucran a los Illuminati, ofrecen una forma de simplificar
un mundo cada vez más complejo. Nos dan una narrativa fácil de comprender. Si algo sale mal, si hay corrupción, si las instituciones fallan, debe ser porque un grupo de personas lo está orquestando desde las sombras. Este pensamiento ofrece una explicación, aunque falsa, para eventos que, de otro modo, parecerían caóticos e incontrolables. Los estudios de psicología social también han demostrado que las personas que creen en teorías de conspiración suelen ser aquellas que se sienten desconectadas o impotentes en relación con los sistemas del poder. Estas teorías ofrecen una forma de darle sentido al caos, de recuperar una sensación de control. Si todo está siendo manipulado por una élite secreta, al menos hay una lógica detrás de los eventos, incluso si esa lógica es siniestra. Así, los Illuminati han pasado de ser una pequeña sociedad secreta a un símbolo poderoso de nuestros miedos y ansiedades modernas. No importa cuántas veces se desmientan estas teorías, el mito persiste, y cada vez que veamos un triángulo en una portada de álbum o una mano levantada en un gesto particular, los Illuminati vuelven a aparecer en nuestra mente. Este es el verdadero poder de los Illuminati en la cultura moderna. Han trascendido su propia historia para convertirse en un arquetipo, una narrativa que nos habla de poder, control y el miedo a lo invisible. Los Illuminati ya no son solo una teoría de conspiración, son un reflejo de cómo en tiempos de incertidumbre buscamos desesperadamente explicaciones para lo que no comprendemos. Así que ahora os pregunto, ¿es este mito de los Illuminati una realidad oculta o una construcción de nuestra propia necesidad de encontrar respuestas? Mientras reflexionan sobre esto, recuerden que al final del programa seréis vosotros, los oyentes, quienes actuarán como el jurado final. Y como siempre digo, al final todo se sabrá. Cuarto acto. Curiosidades y mitos por resolver. A lo largo de este fascinante viaje por la historia y el mito de los Illuminati, hemos explorado su origen, la evolución de su mito y su presencia en la cultura popular moderna. Pero incluso después de siglos de especulación, quedan muchas preguntas sin respuesta y misterios que han alimentado el fuego de las teorías de conspiración. En esta parte de nuestro programa vamos a sumergirnos en algunas de las curiosidades más intrigantes y los misterios que rodean a los Illuminati. Prepárense para descubrir los secretos ocultos que siguen sin resolverse. En 1785, cuando el gobierno bávaro decidió actuar en contra de los Illuminati, se confiscaron una serie de documentos secretos pertenecientes a la orden. Estos documentos, encontrados en posesión de miembros de los Illuminati, revelaban detalles sobre su estructura, su jerarquía y algunos de sus objetivos. Pero lo que más sorprendió a las autoridades fue el contenido de ciertos textos que detallaban supuestos planes para infiltrarse en los gobiernos, las logias masónicas y las instituciones religiosas. Estos documentos, conocidos como los papeles de los Illuminati, han sido objeto de un estudio meticuloso durante los últimos siglos. Una de las preguntas clave que ha fascinado a los historiadores y a los teóricos de la conspiración por igual
es hasta qué punto estos documentos reflejan la verdadera naturaleza de los Illuminati. Algunos afirman que los escritos eran exageraciones, planes ambiciosos que nunca se llevaron a cabo, mientras que otros creen que estos papeles eran evidencia concreta de un plan maestro para el dominio mundial. Lo que es cierto es que muchos de estos documentos siguen siendo objeto de especulación. Aunque algunos han sido expuestos al público, otros permanecen en archivos privados o en colecciones que rara vez se exhiben. Este secretismo en torno a los documentos ha alimentado aún más el mito, llevando a algunos a pensar que los Illuminati podrían haber sobrevivido ocultos tras su supuesta disolución. Uno de los personajes más fascinantes del siglo XVIII, Giacomo Casanova, el famoso aventurero, espía y autor veneciano, también ha sido vinculado en teorías con los Illuminati. Si bien es conocido por su vida disipada y sus amoríos, Casanova también fue miembro de varias logias masónicas, y algunos rumores sugieren que pudo haber estado involucrado con los Illuminati. Lo más intrigante es la especulación en torno a su muerte. En sus memorias, Casanova relata sus encuentros con figuras influyentes y menciona su deseo de un mundo gobernado por la razón. Para algunos, su inclinación hacia las ideas ilustradas lo habría convertido en un candidato perfecto para ser parte de los Illuminati. Pero lo que más ha generado suspicacia es el misterio que rodea su muerte en 1798. Aunque las fuentes oficiales hablan de una muerte por causas naturales, algunas teorías sugieren que Casanova pudo haber sido silenciado para evitar que revelara secretos de los Illuminati, secretos que habría descubierto a lo largo de sus múltiples contactos y aventuras. Esta teoría no está respaldada por pruebas contundentes, pero ha servido como una narrativa fascinante que combina las ideas de espionaje, poder y misterio. Un nombre que a menudo aparece en teorías de conspiración sobre los Illuminati es el de la familia Rothschild, una de las dinastías financieras más influyentes del mundo. Los Rothschild, conocidos por su éxito en el sector bancario europeo desde finales del siglo XVIII, han sido constantemente vinculados con los Illuminati por aquellos que creen en la existencia de una élite global que manipula la política y la economía mundial. La teoría dice que los Rothschild, supuestamente en alianza con los Illuminati, controlan los sistemas financieros internacionales y han influido en eventos históricos clave para mantener su poder. Desde las guerras mundiales hasta la creación de bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estas teorías aseguran que la familia Rothschild ha actuado como una especie de mano invisible, moviendo los hilos detrás del escenario global. Lo curioso es que, aunque no hay pruebas directas que vinculen a los Rothschild con los Illuminati, las narrativas de conspiración han prosperado a lo largo de los siglos. El poder financiero de esta familia, su influencia global y su aparente invisibilidad en la vida pública los han convertido en los perfectos protagonistas de una teoría que para muchos confirma la idea de que el dinero y el poder están controlados por una élite secreta. Sin embargo, a día de hoy, el caso de los Rothschild sigue siendo un misterio no resuelto. Pocos símbolos han capturado tanto la imaginación de los conspiracionistas como el ojo que todo lo ve, que aparece en el billete de $1 estadounidense. Este símbolo dentro de una pirámide es parte del gran sello de los Estados Unidos y fue añadido en 1935 durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Pero, ¿es simplemente un símbolo masónico?
¿O es, como afirman algunos, un mensaje oculto de los Illuminati? El ojo dentro de la pirámide ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos es un símbolo de la providencia divina, la creencia en que un poder superior vigila a la humanidad. Para otros representa el control absoluto de los Illuminati sobre los eventos globales. La pirámide, con sus sólidos cimientos y su estructura jerárquica, sería una metáfora del poder que los Illuminati ejercen desde las sombras, con el ojo representando su omnipresencia. A pesar de que el símbolo tiene raíces más antiguas, anteriores incluso a los Illuminati, el hecho de que aparezca en un lugar tan visible como el billete de $1 ha mantenido viva la creencia de que los Illuminati están conectados con las instituciones financieras y políticas más poderosas del mundo. Para los teóricos de la conspiración, el dólar estadounidense no es solo una moneda, es una declaración silenciosa del poder oculto de los Illuminati. Uno de los aspectos más intrigantes del mito de los Illuminati es su relación con las logias masónicas. Los Illuminati no surgieron de la nada. De hecho, utilizaron las logias masónicas ya establecidas para reclutar miembros y difundir sus ideas. Pero, ¿eran los masones y los Illuminati aliados o rivales? Durante el siglo XVIII, las logias masónicas se caracterizaban por su defensa de los ideales de la Ilustración, como la fraternidad, la libertad y el progreso. A menudo se consideraban un refugio para aquellos que querían debatir y desarrollar ideas alejadas del control de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, cuando los Illuminati comenzaron a infiltrarse en las logias, algunos masones comenzaron a desconfiar de ellos. Se cree que ciertos líderes masónicos vieron a los Illuminati como una amenaza para la estabilidad y los objetivos originales de la masonería. Los Illuminati, con su estructura más radical y sus objetivos más ambiciosos, parecían querer aprovechar la infraestructura masónica para sus propios fines, lo que llevó a tensiones entre ambas organizaciones. Este conflicto entre los Illuminati y los masones ha sido objeto de muchas especulaciones. Algunos teóricos de la conspiración creen que los masones, tras darse cuenta de las verdaderas intenciones de los Illuminati, trabajaron para desmantelarlos desde dentro. Sin embargo, hasta el día de hoy, las relaciones entre ambas sociedades secretas siguen siendo un tema de debate. A lo largo de este programa hemos explorado la historia y el mito de los Illuminati, pero como hemos visto, muchas preguntas siguen sin respuesta. Los documentos secretos, las conexiones con figuras históricas como Casanova, la relación con los Rothschild, los símbolos ocultos en la vida diaria y las tensiones con la masonería han mantenido viva la llama del misterio. Lo que está claro es que los Illuminati, ya sea como una organización real o como un mito, han dejado una marca imborrable en nuestra cultura e historia. Las curiosidades y los misterios que los rodean siguen fascinando a historiadores, teóricos de la conspiración y al público en general. Y mientras tanto, el veredicto sobre su verdadera naturaleza sigue en el aire. Así que ahora, con toda esta información en mente, nos acercamos al final del programa donde vosotros, como el jurado, deberán reflexionar y emitir su propio veredicto. ¿Son los Illuminati los culpables maestros del control y la manipulación? ¿O simplemente víctimas de una incomprensión histórica que se ha perpetuado a lo largo de los siglos?
Amigos, hemos caminado juntos por los senderos del misterio, desenterrando las raíces de una sociedad que, a pesar de haber existido por poco tiempo, ha dejado una huella indeleble en nuestra historia. Los Illuminati, más allá de sus orígenes en Baviera, han trascendido las barreras del tiempo y el espacio para convertirse en algo más que una simple sociedad secreta. Se han convertido en un reflejo de nuestras inquietudes, de nuestros miedos y, sobre todo, de nuestra fascinación por lo oculto. Hoy hemos explorado sus inicios, sus ideales, sus ambiciones. Hemos visto cómo surgieron en un mundo dominado por el absolutismo y el dogmatismo, en una época donde las ideas de libertad y razón apenas empezaban a florecer. Pero también hemos descubierto cómo esos ideales que podrían parecer nobles se entrelazaron con las sombras del secretismo y la manipulación, sembrando las semillas de la desconfianza. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de los Illuminati? ¿Por qué, a pesar de los siglos, siguen alimentando teorías, miedos y sospechas? Quizás porque representan algo más profundo en la condición humana, la búsqueda de control en un mundo que a menudo parece incontrolable. En cada símbolo, en cada historia, vemos reflejada la eterna lucha entre el deseo de poder y el miedo a lo desconocido. Los Illuminati, en su esencia, nos hablan de un anhelo por descubrir las fuerzas ocultas que mueven los hilos de la historia y tal vez de la vida misma. Hoy hemos desentrañado su contexto histórico, sus lazos con la Ilustración, su evolución como mito. Hemos visto cómo la cultura popular ha adoptado y adaptado su figura, convirtiéndolos en un símbolo omnipresente, en el ojo que todo lo ve, en esa sombra que parece estar siempre presente, pero que nunca podemos tocar. Sin embargo, queridos amigos, este viaje aún no ha terminado. Hemos construido las bases de esta narrativa, pero el verdadero juicio a los Illuminati está por comenzar. La sala del tribunal está preparada, los argumentos están listos, pero será en el próximo programa donde examinaremos sus intenciones más oscuras, donde confrontaremos sus acciones con el peso de la ley, la ética y la historia. El camino hasta aquí nos ha llevado a cuestionar, a pensar más allá de lo obvio, a abrir puertas que muchos preferirían dejar cerradas. Pero ahora, la pregunta que flota en el aire es: ¿qué sucederá cuando esas puertas se abran por completo? ¿Qué verdades se revelarán y qué misterios seguirán ocultos? Os dejo con esa reflexión. Hemos llegado al final de esta primera parte, pero aún queda mucho por desvelar. Os invito a acompañarnos en el próximo episodio, donde las sombras tomarán forma, donde las voces de la acusación y la defensa resonarán, y donde vosotros seréis los jueces finales de este juicio eterno. Y hasta entonces recordar, en la historia como en la vida, todo se revela, tarde o temprano. Continuará. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano.
Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.